Y Stoner es un profesor que sale de un medio rural, empobrecido, en los años 20, predepresión norteamericana, y es el primero de toda su familia en ir a la universidad. No sé si esto les suena algo. Va a la universidad a estudiar ingeniería agrónoma para poder volver y seguir con el destino trazado, ¿verdad? O sea, los padres lo dejan salir al mundo, pero para que vuelva exactamente a donde salió. No se dan cuenta que cuando uno se va al mundo ya no puede decir volveré, ¿no? Eso lo dijo Perón alguna vez. Bueno, cuando él está en la facultad haciendo lo que tiene que hacer, el mandato paterno, el mandato materno, la ley, tiene que tomar materias optativas. Y ahí dice, bueno, voy a hacer una fácil, literatura medieval inglés. Se anota porque había cupo, digamos, y él tenía que hacer esa materia optativa. Entonces, ahí ocupa, hay 20 páginas que son fantásticas, contando que él estaba en un lugar donde no entendía una palabra, no entendía ni lo que decía el profesor, ni lo que decían los alumnos, ni lo que decían los libros, y que en vez de desertar, esa condición de inferioridad, esa condición de no entendimiento, le provocó el deseo de entender. A veces es por cuestiones mezquinas, ¿no? Quiero ser como los demás, no quiero quedarme a veces el tonto del grupo. La cosa es que él se pone a estudiar, lo que da un poco la señal de que hay que estudiar. Perdonen que lo diga, ¿no? Que hay cosas que no se pueden hacer si no es estudiando. Hay que estudiar, ¿eh? Y cuando estudia, hay algo que le empieza a gustar. Hay algo de la diferencia que le empieza a gustar, porque eso que está estudiando no tiene nada que ver ni con su pueblo, no tiene nada que ver ni con sus padres. Justamente lo que encanta a este personaje es la pasión por la diferencia radical, por apartarse completamente de lo que ya era, y estudia algo que no tiene nada que ver con él. Por terminar su tesis de grado, su profesor le dice, Stoner, dice, venga, dice, usted sabe que va a ser profesor, ¿no? Y Stoner se queda, dice, ¿yo, profesor? Sí, le dice, su profesor. Le dice, no. ¿Cómo es que usted sabe que yo voy a ser profesor? Y la frase literal es, porque usted está enamorado. Eso es lo que le contesta a su profesor. Sé que es de los años 20, sé que es una ficción de una novela escrita en los 60, pero me parece encontrar allí una clave. ¿Dónde encuentro yo la gente que me gustaría que trabajase conmigo o en los proyectos que yo hago? Sino en la gente apasionada por lo que hace. Sea lo que fuera de alguna manera. Prefiero 1000 veces a alguien apasionado por unanimidad que alguien desapasionado por el mundo entero. ¿Me entienden, no? Así, creo que esa figura tiene algo que transmitir y es irreemplazable desde ese punto de vista. No tiene nada que ver ni con el amor a los niños, ni con el amor a la docencia. Tiene que ver con el amor a otra cosa, a una tercera cosa. Repito, generalmente esas figuras son de amor a la lectura, de amor a la música, de amor a la pintura, de amor al teatro, de amor a... Los artistas guardan esta relación pasional y por eso creo que son figuras claves en la formación. Porque, repito, no solo transmiten cómo hay que hacer ciertas cosas, sino que muestran el vínculo que tienen con ellas. Cosas que todos nosotros tendemos a esconder o no tenemos ningún vínculo con ellos. ¿Me entienden? O sea, estamos transmitiendo cosas de las cuales no tenemos ningún vínculo y ninguna experiencia. Bueno, va a anochecer. Ya veo, yo voy a ir oscureciendo un poco mi discurso. Cada vez leo menos acá y, en fin. Sí, cierro con esta novela. John William Stoner se jubila, le hacen una despedida. Al fin y al cabo fue un profesor común, un profesor que no tuvo grandes atributos. Estaba enamorado de la literatura y eso sí que lo transmitió y tuvo algunos adeptos,
no la mayoría, y cuando se jubila, esos adeptos le piden a Stoner que diga algo sobre qué quiere decir, si él había sido un buen maestro o no, en su consideración. Y él ahí dice 3 cosas que a mí, yo las subrayé 7 veces, después me compré otro ejemplar, porque estaba agujereado y ya no sabía qué había subrayado ahí. Porque Stoner dice ahí, me di cuenta que era un buen profesor cuando, primero, creí que los libros me decían verdades. Y sí, esto es básico para mí. Si un buen maestro es aquel que todavía cree que los libros te dicen alguna verdad que no se puede tomar de otro lado, que no hay forma de agarrarla por otro lado, que ni un amigo te la va a decir, ni tus padres te lo dijeron, que es tu relación solitaria con los libros la que va a permitir que tengas esa creencia en que los libros dicen verdades. Cualquiera de ustedes podrá decirme libros o sus equivalentes tecnológicos, sí, me da igual, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de la forma libro, estoy hablando de la experiencia de la lectura. Y hay algo de esa creencia en la experiencia de lectura que es intransferible, que hay que hacerlo. Pero dice inmediatamente, y en segundo lugar, que se dio cuenta que era un buen maestro cuando la gente le confería a él una cierta dignidad artística. Es decir, que le reconocían que su trabajo tenía que ver con una forma del arte. Y ese adiós profesor que yo coloqué al principio de mi escritura tiene que ver con adiós artista, ¿no? El artista saludado en su pueblo. La idea que él está trayendo aquí es que enseñar no te confiere una dignidad técnica, ni política, ni jurídica, sino artística. Y ese es un lugar en el cual nos podríamos posicionar, que somos, bueno, artesanos de la enseñanza. No creo que podamos ser mucho más que eso, pero tampoco menos. Y lo último que dice es lo fundamental a mi ver, ¿no? Porque él dice que esa creencia en los libros, en la verdad de los libros, y sobre todo esa dignidad artística, nada tenían que ver con su propia estupidez. Escuchen, ¿no? Que nada tenían que ver con su propia estupidez. No era que él era un virtuoso, un artista único en el mundo, un talentoso. No lo era. No era que los libros que él había leído eran de una élite erudita. No, eran los libros que cualquiera puede leer. Lo que él dice ahí es que nuestra propia estupidez tiene que de alguna manera no obstaculizar ese arte y esa creencia en las verdades de los libros que a veces uno comete. Que es decir, no voy a leer, no me interesa. ¿Para qué leer si total estamos bien así? Esa estupidez el maestro la tiene que sacar de lado, la tiene que esconder un poquito, porque justamente somos maestros. Si fuéramos, qué sé yo, médicos, a nadie le va a preguntar qué leyó últimamente. Nadie los va a llamar con una dignidad artística. Quiero decir con esto que es una de las pocas profesiones cuya dignidad no tiene que ver con la propia estupidez de las personas. O sea, para decirlo de otro modo, yo soy un estúpido, como cualquiera de nosotros. O sea, no somos excepciones. Somos estúpidos, ignoramos la mayoría de las cosas. Que esa ignorancia no le joda a los demás. Eso quiero decir. Usted que trabaja de no joder a los demás. Básicamente este es mi empleo fundamental. Yo he tenido conversaciones con maestros que no leen. Las tengo a diario, son muchos, son la mayoría. Sí, que no leen. A ver, leen redes sociales, leen mensajes, leen... Claro que leen. No estoy diciendo esto y no me quiero poner aquí también en una especie de separación entre viejos lectores y nuevos lectores. Pero hay una diferencia entre la formación literaria de un profesor y la formación comunicativa de un profesor. Hoy estamos formando maestros que saben comunicar, son hábiles en la comunicación.